Profecía sobre el segundo advenimiento del Cristo. Pero primero, te explicaré lo que son los espíritus según Elifas Levi, pues se conectarán Con el devenir de la nueva era. Quédate, al final encontrarás la profecía. Los espíritus son las inteligencias secundarias o creadas, y los hay de 3 tipos: los fijos, los errantes y los mixtos. Los fijos son espíritus puros, liberados de las leyes que rigen la materia. Los errantes son los que flotan en la luz astral. Los mixtos son los errantes que trabajan y llegan a fijarse en parte. Entre los fijos se puede distinguir los muy puros, los más puros y los puros. Entre los mixtos, los dominantes, los militantes y los dominados. Entre los errantes, los conductores, los inconstantes y los animados. Los fijos son los ángeles, los mixtos son los hombres inteligentes, los errantes son los hombres brutos. Los espíritus se atraen y se rigen jerárquicamente unos a los otros. Ellos se unen por cadenas y círculos. Entrar en un círculo es jurar con los espíritus del círculo. Conjurando los espíritus superiores, no se les atrae hacia sí, uno se eleva hacia ellos. La conjura por evocaciones no puede ejercerse más que hacia los espíritus inferiores. Para conjurar los espíritus superiores es necesario darse a ellos. Para conjurar por evocación a los espíritus inferiores es necesario constreñirlo a darse a nosotros. Se evoca a los espíritus superiores haciéndoles sacrificios, o más bien se los compromete de esa manera a evocarnos. Se evoca a los espíritus inferiores adulando sus avideces o sus atractivos. Las palabras no son más que fórmulas que sirven para fijar la voluntad. Los espíritus inferiores al hombre son los elementales y los errantes de último orden. Ellos, los antiguos teurgos, los llamaban demonios. Estos son demonios mortales y procuran vivir a nuestras expensas. Buscan las efusiones espermáticas y sanguíneas, el vapor de la carne, y temen la punta y el filo de las espadas. La jerarquía de los espíritus es infinita. Rila comienza en Dios, quien en nada tiene comienzo, es decir, que ella no comienza. Los astros tienen almas astrales, los soles, almas solares, y los universos son regidos por los Elohim vivientes, los dioses que están en Dios. La vida de los espíritus es una continua ascensión y mutación. Ellos suben y descienden por la gran escala simbólica de Jacob. Los ángeles gobernantes espirituales de los astros se elevan al gobierno de los soles y son reemplazados por el jefe de las almas. Los jefes de las almas son los reyes sucesivos de la humanidad. El jefe de las almas de la tierra lleva el nombre de Metatron Sarpanim, que significa príncipe de las luces. El jefe de las almas no muere, se eleva vivo al cielo. Enoc fue, en tiempos posteriores a la creación de Moisés, el primer elevado al rango de Metatron Sarpanim. Después de Enoc reinó Moisés. Después de Moisés, Elías. Después de Elías, Jesús. Todos los Metatron deben tener 2 reinados. Ellos regresan a la tierra después de recorrer todas las esferas de nuestro sistema solar. Es por eso que el retorno de Enoc y Elías precederá al segundo advenimiento de Jesús. En su primer advenimiento, Jesús se reveló como pontífice. En su segundo advenimiento, se revelará como rey. Él fue el Cristo. Debe ser el Mesías que los judíos tienen razón de esperar. Enoc fue quien sobre el Sinaí dio la ley divina a Moisés. Moisés y Elías sobre el Tabor enseñaron a Jesús
los grandes misterios de la revelación cristiana. Jesús transmitió la iniciación a Juan el Evangelista, y es por eso que este apóstol debe permanecer hasta el segundo advenimiento de su maestro. Es por esto que nos dice la leyenda que el apóstol San Juan aún sigue vivo entre nosotros. Tal vez lo has cruzado en la calle, pero jamás lo notaste. En épocas de descomposición, los espíritus inferiores se manifiestan como gusanos sobre cadáveres. Se los evoca por la corrupción y haciéndose devorar por ellos. Estos son los vampiros de las almas malsanas. Estas descomposiciones preceden y anuncian siempre la llegada a la tierra de un espíritu regenerador en la persona del Métratron solar. Las mesas parlantes y los espíritus golpeadores anunciaron el regreso de Enoc. Él vendrá cuando el papado haya perdido su autoridad en el mundo y los cabalistas resplandezcan. El advenimiento de Elías seguirá de cerca al de Enoc, y luego Jesús, el Salvador del mundo, llegará a la tierra una segunda vez. Él será precedido por el Anticristo, cuya misión será preparar el gran imperio temporal del revelador del Evangelio. La luz astral hormiguea en los espíritus elementales, pues una nueva creación se prepara. Se reencuentran las claves de Salomón y los misterios de la alta masonería se explican. Una escuela cuyos comienzos son aún más oscuros y casi invisibles se formará en el Imperio Eslavo, en Alemania y en Francia. En un siglo, esta escuela contará con 7.000 adeptos, y su último gran maestro será Enoc. Enoc aparecerá en el año 2000 del mundo cristiano. Después, el mesianismo fiel, del cual él será precursor, florecerá en la tierra durante 1000 años. Estas previsiones son el resumen de todas las profecías y de todos los cálculos cabalísticos. Ellas deben mantenerse en secreto para no exponer a las profanaciones de la ignorancia los trabajos más respetables del genio humano y de la ciencia adivinadora.